Listo, Tami, puedes empezar. Bueno, les voy a hablar de histiocytosis de células de Langerhans. Son un grupo de enfermedades que son raras en general. Se caracterizan por una acumulación y una proliferación de células histiocíticas que van a ser derivadas de fagocitos mononucleares como los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Se clasifican en estas 5 grupos. Les voy a hablar de las relacionadas con Langerhans y al final de la presentación algunas patologías no Langerhans relacionadas con el sistema musculoesquelético. Esta se define como una neoplasia mieloide inflamatoria, puede afectar generalmente cualquier órgano, pero el más frecuente son los huesos en un 80%, la piel, la hipófisis y en menor porcentaje los otros. Afecta aproximadamente a 5 personas por cada millón de habitantes anualmente en Estados Unidos y el 60% de los casos se van a diagnosticar desde el primer año hasta los 15 años de vida. Afecta predominantemente a los hombres. La presentación clínica es variable. A presentar con mayor frecuencia afectación en cuerpos vertebrales, huesos largos y la mandíbula, mientras que los adultos van a presentar afectación en el cráneo y las costillas. Hasta el 50% de los casos que ocurren en los niños pueden afectar la columna y el 30% de los pacientes en general puede presentar disfunción hipofisiaria. Por eso es importante en estos pacientes preguntar si hay síntomas neuroendocrinos. En cuanto al diagnóstico, siempre incluir laboratorios completos con perfil bioquímico y unas radiografías comparativas si son de extremidades. La tomografía se utiliza en algunos casos, como lo van a ver más adelante, para estadificación y evaluación de la respuesta al tratamiento en pacientes con enfermedad diseminada. Y para un diagnóstico definitivo siempre es necesaria la biopsia para hacer una evaluación histológica de esto. En esta tabla se resumen los síntomas, las causas y los exámenes recomendados para las manifestaciones extraesqueléticas de esta enfermedad. Importante en esta tabla que cuando uno encuentra al examen físico ganglios linfáticos que están aumentados en tamaño, lo recomendado es hacer una biopsia con un TAC de tórax o de una vez un PET scan. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, la tabla muestra los más comunes, la edad del paciente, los síntomas y la presencia de enfermedad monostótica versus poliostótica van a ayudar con el diagnóstico diferencial. Si el paciente se presenta en una edad temprana, siempre un diagnóstico diferencial puede ser un Ewing, o si el paciente es un adulto, un mieloma múltiple. En cuanto a las características radiológicas, las lesiones en esta patología ocurren generalmente en la diáfisis y en la metáfisis de los huesos largos, rara vez en las epífisis, y en las radiografías se puede observar generalmente un granuloma eosinofílico que va a ser la forma localizada de la histiocytosis y se va a presentar como una destrucción ósea radiolúcida. Estas lesiones pueden tener un patrón o permeativo o estar bien delimitadas. Y importante, van a formar tabiques óseos dentro de las lesiones que van a dar como apariencia de pompas de jabón. Entonces, en esta imagen es un paciente de 4 años con un granuloma eosinofílico, lo pueden ver señalado por la flecha. Se puede ver un patrón permeativo, hay destrucción de la cortical y destrucción medular también. Y en la gamografía se puede ver un aumento de la actividad metabólica dentro de la lesión. En los niños, una lesión en un cuerpo vertebral es característico de esta patología, puede resultar en una vértebra plana, la cual puede ser patognomónica en niños, pero no en adultos. Esta ocurre con mayor frecuencia en la columna torácica y la resonancia en estos casos se debe usar para evaluar
lesiones vertebrales y descartar que haya compromiso neurológico, ya que el compromiso neurológico en los niños ocurre en aproximadamente 1/3 y en los adultos en 2/3. Entonces, en esta imagen, en la columna cervical, se muestra una lesión en C6 que da lugar a una vértebra plana en un paciente de 8 años que consultó por cervicalgia. Y la resonancia de la última imagen va a mostrar el aplanamiento característico del cuerpo vertebral. En cuanto a las características patológicas, la inspección macroscópica va a revelar un material fibrinoide que puede ser de color pardo o rojizo, y el hueso circundante a esta lesión es característico que siempre la apariencia va a ser saludable y las lesiones van a tener márgenes bien definidas y a menudo pueden estar escleróticas. En cuanto a la inmunohistoquímica, se pueden observar acumulación de células inflamatorias mixtas, incluidas los eosinófilos, linfocitos, macrófagos y células de Langerhans, que son las que están señaladas en la imagen B, que son esenciales para el diagnóstico. Adicional a estas células, siempre se requiere una tinción positiva para alguna de las dos proteínas, ya sea la CD1A o la CD207. Con esta tinción positiva, el diagnóstico ya se hace definitivo. La fisiopatología es desconocida, pero se sabe que hay una respuesta inmunológica aumentada ante un estímulo inflamatorio externo, ya que las lesiones tienen características inflamatorias extensas y a menudo estas se resuelven espontáneamente. También han encontrado la presencia de mutaciones del gen BRAF, que va a codificar para la señalización de crecimiento celular en más del 50% de estas lesiones. Estas lo que hacen es ser sugestivas de que hay un proceso neoplásico. En cuanto a la estratificación, se han propuesto muchos esquemas. Las clasificaciones más relevantes dividen a los pacientes en 3 grupos. Las primeras con compromiso óseo focalizado, que son la mayoría de pacientes, o monostótico. La segunda con compromiso multióseo o poliostótico de un solo sistema. Y la última son aquellas con enfermedad diseminada multisistémica, que en general son los de peor pronóstico. En cuanto al tratamiento, está determinado por la extensión de la enfermedad, ya sea si esta tiene limitación a una sola lesión ósea aislada, o van a haber múltiples lesiones óseas confinadas al sistema esquelético o diseminados multisistémicos. Entonces, en las tablas se describen diferentes opciones de tratamiento, así como el pronóstico de la supervivencia, a 10 años para cada grupo. En el grupo de las enfermedades multisistémicas es el que peor pronóstico tiene, ya que a 10 años la supervivencia es del 90 al 100%, mientras que los otros dos grupos tienen una supervivencia del 100% aproximadamente. En cuanto a la enfermedad monostótica, se puede tratar con observación. En casos muy sintomáticos, se puede dar terapia con corticosteroides sistémicos o antiinflamatorios no esteroideos. La mayoría de las lesiones, como les voy a mostrar en la imagen a continuación, se curan después de la biopsia, y para las lesiones que están ubicadas en zonas que son difíciles en acceso quirúrgico, se pueden hacer ciclos de radioterapia a dosis bajas como una alternativa que resulta muy eficaz. Y la mayoría de estas lesiones son benignas y autolimitadas. Entonces, en esta imagen es de un paciente de 10 meses, presenta un granuloma eosinofílico en la metáfisis tibial proximal. Se puede observar en la radiografía el borde de la esclerosis marginal que va rodeando la lesión radiolúcida, y la lesión está bien delimitada. Y en la imagen B se puede ver la misma radiografía 2 años después de tomada la biopsia, que muestra la resolución completa y espontánea de la lesión. En cuanto a la enfermedad poliostótica, esta forma rara vez va a presentar progresión,
El manejo también es con observación y radiografías periódicas, y otras opciones menos frecuentes son el uso de bifosfonatos y ciclos cortos de quimioterapia y radioterapia con corticosteroides sistémicos, sobre todo cuando es difícil el acceso para la biopsia. En cuanto a la enfermedad multisistémica, los pacientes que son mayores de 2 años van a tener una tasa de supervivencia a 10 años del 97%, mientras que los pacientes de 2 años y una tasa del 77%. Quiere decir que entre más temprana sea el momento del diagnóstico, se va a asociar con una enfermedad multisistémica de peor pronóstico. Esta se puede tratar con observación. En casos de lesiones extensas, que son raras, se puede realizar curetaje más injerto óseo y junto con terapia de AINES, y en casos muy raros, ablación con radiofrecuencia. Entonces ahora les voy a hablar de imágenes características en histiocytosis de células no Langerhans, en la que los histocitos no van a cumplir con criterios fenotípicos para el diagnóstico de histiocytosis de células de Langerhans. La primera patología es la enfermedad de Erdheim-Chester. Se desconoce su patogénesis, pero se cree que hay un aumento anormal en la respuesta inmune, y esta va a conducir a la producción de citoquinas proinflamatorias. Estas van a ser responsables de la activación y el reclutamiento de histocitos en los tejidos. Se puede manifestar en niños, pero esta patología es típica de adultos y tiene un pico de incidencia aproximadamente entre la quinta y séptima década de la vida, con una ligera predilección en los hombres. El diagnóstico requiere una correlación con los hallazgos clínicos, las imágenes y la histología. Se puede afectar los huesos en hasta un 96% de los casos. El fémur es el hueso afectado más comúnmente, seguido por la tibia, y la afectación ósea multifocal en esta patología se puede observar hasta en el 95% de los pacientes. Entonces, este es el caso de un paciente masculino de 52 años, consultó por dolor en la tibia izquierda. Se le tomaron varias radiografías. En la radiografía del antebrazo y en la del fémur, la imagen A y B, se muestra esclerosis difusa del radio y el cúbito, que está señalada por las flechas, y se puede ver que hay conservación de la epífisis, que está señalada por la punta de las flechas. Mientras que en la tibia distal, en la imagen C, se muestra esclerosis mixta y lisis en la región metafisodiafisiaria, ahí está señalada, la cual se puede ver asociada con engrosamiento perióstico crónico, como se puede ver en la punta de la flecha. La imagen D muestra el TAC, el cual se puede observar con lisis centromedular, con esclerosis endóstica y periostitis crónica. Y en la última imagen de la gamografía va a mostrar aumento simétrico de actividad en huesos largos, sobre todo en la región metafisodiafisiaria femoral distal y de la tibia proximal. En este caso, la enfermedad de Chester fue confirmada por histología. Este es un paciente masculino de 45 años, consulta por dolor en la rodilla izquierda. En la radiografía se pueden ver áreas mal definidas de lisis medular en la región metafisodiafisiaria, tibial proximal, señalada por una flecha, y en la imagen de la resonancia se puede observar un patrón nodular que es heterogéneo y en la cual se ve la sustitución de la médula en la diáfisis femoral distal. Este paciente también se confirmó la patología, tiene una enfermedad de Chester. Otra patología es la enfermedad de Rosai-Dorfman. Es un trastorno no neoplásico, la etiología es incierta y hay un ligero predominio masculino. Tiene una mediana edad a los 20 años y típicamente se va a presentar con una linfadenopatía bilateral que es indolora. Esta se acompaña de
síntomas constitucionales, tiene eritrosedimentación elevada, leucocitosis y generalmente estos pacientes también presentan anemia. En esta patología se encuentran masas de tejidos blandos en el 9% de los pacientes y estas tienden a ocurrir en adultos mayores de 40 años. En este caso, la resonancia magnética es la imagen más útil. En la resonancia, las lesiones van a mostrar un realce homogéneo, como se puede ver en la gráfica, después del contraste, y estas son bien definidas y también son infiltrantes, como la imagen que se ve abajo. La patología ósea en el caso de esta enfermedad se produce en el 8% de los pacientes con manifestaciones de enfermedad extraganglionar y suele ser multifocal. Y en huesos largos la metáfisis va a ser la más afectada, seguida de la epífisis. Este es un paciente de 45 años, presenta una masa sobre la parte anterior del hombro derecho. La resonancia muestra una masa subcutánea. Esta recubre la superficie anterior de la clavícula, tiene márgenes infiltrantes mal definidas y se confirmó la enfermedad de Rosai-Dorfman a través de la histología. Este es un paciente de 16 años, consulta por inflamación y dolor en el talón izquierdo. La radiografía y el TAC muestran destrucción del calcáneo. Este se extiende a través de la corteza lateral y la resonancia, que son las imágenes C, D y E, muestran un área mal definida con infiltración medular y esta se va a extender a través de la corteza lateral. La histología confirmó la enfermedad de Rosai-Dorfman. Por último, el xantogranuloma juvenil. Se considera la histiocytosis de células no Langerhans más frecuente. Su patogenia es desconocida y la mayoría de los casos se diagnostica en el primer año de vida. Afecta más a los hombres. Esta se puede presentar como una lesión cutánea, que es roja o amarilla, y estas son autolimitadas y rara vez requieren tratamiento. Las lesiones óseas, en cambio, van a variar desde una vértebra plana o puede presentar también lesiones de tejidos blandos que tienen apariencias variables, pero son menos agresivas. Entonces, en esta imagen se observa una paciente femenina de 5 años, presenta una masa en el talón. En la imagen A y B de la resonancia se puede ver una imagen bien definida en la almohadilla grasa y la ecografía muestra una lesión homogénea que es subdérmica con la piel que se encuentra intacta. La histología confirmó la enfermedad del xantogranuloma juvenil. Este es otro paciente de 35 años, presenta una masa en el codo izquierdo, se le tomó una resonancia, muestra una lesión bien definida, la cual está señalada por las flechas, en la región subdérmica que recubre el olecranon y la histología confirmó la patología. Este es un caso del instituto, es un paciente de 4 años masculino, consultó por dolor en cadera izquierda, se le tomó esta radiografía ya es después porque la biopsia fue en el 2019, no tengo radiografías de cuando consultó, pero esta es la imagen más inicial que tengo. Se puede observar una lesión tumoral en el fémur proximal izquierdo. En septiembre de 2019 se le tomó una biopsia y la inmunistoquímica reportó reactividad para la proteína CD1A, lo que dio como diagnóstico una histiocytosis de Langerhans. Se le dio a este paciente un ciclo corto de quimioterapia y se le tomaron radiografías anuales, estas del 2020, del 2021, y esta fue la imagen de la última consulta del paciente, donde se puede ver que la lesión está ya autolimitada y casi resuelta. El paciente en este momento es asintomático. Y eso es todo.